Muy buenos días a todos y todas. En nombre del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, les damos una bienvenida al webinar Usos y no usos para el análisis de los escenarios de cambio climático del país. Este espacio busca acercarnos al conocimiento técnico y práctico sobre los escenarios de cambio climático en Colombia, con el objetivo de que más personas puedan aprovechar esta valiosa información en la planificación, la toma de decisiones y la construcción de soluciones que nos permitan enfrentar los desafíos del cambio climático. Los escenarios de cambio climático y sus documentos de soporte han sido posibles gracias al liderazgo del IDEAM, con el apoyo estratégico del proyecto CIVIT o Transparencia Climática en Colombia, el cual es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, JEF, por sus siglas en inglés, y cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como agencia implementadora y la Fundación Natura como un socio ejecutor. Hoy nos acompañan expertos que han trabajado de cerca estos grandes insumos y compartirán su experiencia y perspectivas sobre cómo estos escenarios pueden ayudarnos a proyectar y gestionar los impactos climáticos en sectores claves como la agricultura, la infraestructura y otros muchos más. Los invitamos a participar activamente. Pueden dejarnos sus comentarios y preguntas a través del chat en vivo en YouTube, que estará abierto durante toda esta transmisión. Asimismo, les recordamos que este webinar está siendo grabado y podrán consultarlo más adelante en nuestro canal de YouTube, donde también encontrarán recursos adicionales para complementar todo lo que aprendamos hoy. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Espero que este sea un espacio enriquecedor para todos. Y sin más preámbulo, quiero darle paso a Luis Barreto, profesional de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, quien ha participado en la construcción de estos grandes insumos. Vamos, Luis. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Barreto, funcionario de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM. Voy a presentarles el componente introductorio a este webinar. Inicialmente vamos a analizar o a ver unos elementos importantes en la conceptualización de los escenarios de cambio climático. A pesar de que hay diferentes definiciones sobre lo que es clima, consideramos que la definición más precisa y más concreta es la que presentamos a continuación. Conjunto de condiciones predominantes en un largo periodo de tiempo en una región. ¿Pero predominante de qué? De los elementos climáticos y elementos meteorológicos. En este caso tengo que traer la definición de lo que es tiempo. El tiempo atmosférico o temperie son las condiciones que dan en un instante dado de las condiciones de la atmósfera, sea lluvia, viento, fenómenos atmosféricos o simplemente la precipitación. Entonces, entre esos elementos que constituyen el elemento atmósfera, entonces podemos definir lo que es el clima como un comportamiento estadístico reflejado en un estadístico llamado media o llamado también anomalía, dependiendo de lo que se le quiera hacer seguimiento. O también un agregado como la sumatoria en el caso de la precipitación. En este caso, el clima está determinado por diferentes elementos, básicamente factores forzantes que tienen que ver con el balance energético que recibimos del Sol a través de la radiación solar y los efectos que tienen su distribución en la atmósfera y en el resto de la superficie terrestre, dado por la composición de la atmósfera que nos define esa distribución y nos establece un valor medio de la temperatura sobre la Tierra. En ese componente de la temperatura está regido además por factores geográficos, el caso de la continentalidad, las montañas y la cobertura vegetal. Estas observaciones que se establecen como un promedio corresponden a un concepto definido como normal climática que corresponde al promedio de 30 años para cada uno de los periodos que se establecen dentro de un ciclo que es el ciclo anual llamado meses, que en este caso enero, febrero, marzo, tiene cada uno un valor de la temperatura media o de la precipitación media que están definidos como las normales climáticas. Así para los demás elementos climáticos como el viento, la humedad, etc. Ahora viene el concepto de variabilidad.
La variabilidad es el contraste entre el comportamiento del clima en un periodo específico con respecto a la normal climática o a ese promedio climático que se tiene en un lugar determinado. Esas condiciones están establecidas y se diferencian porque la atmósfera es un elemento dinámico y como tal van a tener un comportamiento variado entre un año y otro, entre un ciclo anual y otro. Esas variaciones pueden definirse como unas variaciones dentro del ciclo estacional, que está definido en cuatro partes dentro del año, que corresponderían a condiciones dadas por los elementos climáticos, en ejemplo en Colombia con la precipitación, que tenemos en algunas regiones del país 2 periodos lluviosos, 2 periodos secos. Aquí va a haber unas variaciones dependiendo de fenómenos de carácter regional o global, como el fenómeno del Niño, la oscilación Magellan-Julian, la oscilación cuasi bienal u otro tipo de fenómenos atmosféricos de largo plazo. En ese ciclo, ustedes pueden ver en el cuadro inferior izquierdo, estamos viendo cómo son las microescalas, tanto en espacio como en tiempo. En espacio lo estamos viendo en las abscisas, en tiempo lo estamos viendo en las ordenadas y cómo van cambiando desde minutos hasta décadas. Y ahí estamos observando las diferentes variaciones y los diferentes fenómenos que pueden representarlo. En la parte inferior derecha tenemos el esquema que nos muestra cómo es el comportamiento del fenómeno del Niño desde 1950 hasta la fecha, donde pueden ustedes observar las variaciones tanto en condiciones por encima de lo normal como las variaciones por debajo de lo normal. Las variaciones por encima de lo normal son consideradas el fenómeno cálido, que lo llamamos el fenómeno del Niño, y las variaciones inferiores a lo normal, que superan el valor de menos 5 décimas de grados Celsius, el comportamiento de la niña. Ya el fenómeno del Niño también se establece a partir de las 5 décimas de grados Celsius hacia arriba. Entonces, ustedes pueden observar las tonalidades que nos están indicando la intensidad del fenómeno. Ahora hablemos de cambio climático. Así como estábamos hablando de una condición media dada por 30 años, que es la normal climática, una variabilidad, que es la diferencia entre una condición climática o un valor climático con respecto a su media. Ahora, si vemos los comportamientos medios, especialmente los comportamientos de los promedios anuales a largo plazo, vemos un elemento que llamamos tendencia. Esa tendencia es lo que nos representa a largo plazo, a más de 30 años, el comportamiento de cambio climático, que puede estar asociado a fenómenos naturales. Esos fenómenos naturales pueden ser de tipo astronómico, como lo que descubrió el meteorólogo Milankovitch, llamándolo los ciclos de Milankovitch, el climatólogo Milankovitch, y establece una serie de factores que tienen que ver con factores astronómicos como la descentricidad, la declinación, etc. Y los factores de tipo humano que están relacionados con las emisiones que están generándose en la Tierra por diferentes causas, básicamente por los gases que son opacos a la radiación de onda larga, que es lo que llamamos gases efecto invernadero. En ese caso, lo que observamos, especialmente en lo que ha sido el desarrollo del siglo XVIII y XIX y el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, estamos viendo una tendencia acelerada de aumento de estos gases que han modificado también la temperatura media de la Tierra. Como ustedes lo pueden observar en la parte en el gráfico que está a la izquierda de la presentación, ustedes observan unos valores de aumento de la temperatura si se hubieran dado unas condiciones naturales, y cuando tenemos esas condiciones, cuando aportamos los gases de efecto invernadero por la parte humana o antrópica, estamos viendo que superan esos valores naturales. Podemos decir que el planeta va a tener un sobrecalentamiento que en salud pública lo llamamos una fiebre. Eso es como si nos estuviéramos enfermando. Son condiciones que están por encima de lo que se debería esperar y al cual el planeta todavía no se ha adaptado en cuanto al comportamiento del sistema climático.
¿Qué tenemos? En la parte superior izquierda tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, que hablábamos que en el siglo XIX, tomando como base el siglo XIX, y tomamos como un valor de referencia el valor de cero. Observen cómo ha ido aumentando la cantidad de toneladas emitidas de dióxido de carbono, especialmente por el uso de los combustibles fósiles en automóviles, en las partes fabriles, en toda la industria manufacturera, en los procesos industriales y en los cambios de la cobertura vegetal. Estos aumentos han pasado de 0 a 35 billones de toneladas, que es una cantidad proverbial para lo que se esperaba tener en condiciones naturales. Si vemos al lado derecho, estamos viendo las emisiones de óxido nitroso que están directamente asociados a las actividades agrícolas. El óxido nitroso es un producto de los procesos biológicos que se dan con el uso de abonos nitrogenados que en la actividad agrícola pues, generan una emisión neta de óxido nitroso, que es un gas efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento mayor que el del CO2. Y abajo en la parte inferior central encontramos las emisiones de metano. Las emisiones de metano están asociadas a procesos como la disposición de residuos sólidos, la ganadería, especialmente por la fermentación entérica del ganado bovino y ovino, y además de otras actividades que tienen que ver con el uso de ciertos procesos industriales de materias primas para la fabricación de abono, donde hay emisiones residuales de metano. Bueno, ¿qué es un escenario de cambio climático? El escenario de cambio climático busca responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si? Ese qué pasaría si tiene que ver con una condición supuesta, muy soportada técnicamente, para establecer los resultados. Si yo tengo un sistema de desarrollo y establezco unas pautas, unas políticas, ¿cuál sería el impacto a futuro de esas políticas o de esas acciones? Digamos que a nivel global, los escenarios de cambio climático que hace el panel intergubernamental de cambio climático busca establecer en diferentes perspectivas de concentración de gases de efecto invernadero, resultado de unas tendencias o unas concepciones de desarrollo normales, ¿no? Aquí no se consideran eventualidades como lo que pasó con la pandemia del COVID o el problema de las guerras que alteran esa condición, sino una condición normal de cuál serían las emisiones. Por ejemplo, si yo tengo un escenario donde si se mantiene todas las políticas actuales de desarrollo, donde hay muchos países que mantienen aún el consumo de combustible fósil, pues tendríamos una composición promedio a diferentes, digamos, puntos futuros, y ese escenario me estaría diciendo cuánta es la concentración de CO2 y demás gases de efecto invernadero, y eso estaría dándome una condición media del comportamiento de la temperatura, los cuales pues eso se retrotraen a cada uno de los países y mediante métodos de reducción de escala se establecen cuáles serían los impactos sobre el clima futuro en cada una de las regiones. Estos supuestos pues, se buscan estudiar lo mejor posible, es bastante difícil y tiene bastante incertidumbre porque las decisiones van a depender de los más de 100 países que constituyen el sistema de Naciones Unidas, de los que ya están vinculados, más los que no están vinculados. En esta condición, poder establecer una predicción sobre esto es difícil, dado que esas decisiones están cambiando día a día y por lo tanto es muy difícil modelar este tipo de cosas. Por eso se dice que no son pronósticos. Los escenarios climáticos se establecen mediante modelamiento. Digamos, hay un modelamiento de las emisiones, que es lo que partíamos de esos supuestos. Esas emisiones se modelan, se llevan a un modelo numérico, puede ser físico, de tipo como el que se muestra acá, que
es de tipo de caja, donde se están estableciendo diferentes cuadrículas o volúmenes, y hay un balance de materia y energía en él, y se establecen cómo se distribuye mediante ese modelamiento, mediante una serie de algoritmos, el cálculo de esas emisiones, una información de entrada, una información de borde para arrancar, y con esa información empieza a establecerse qué pasa con los diferentes elementos climáticos, y a partir también del modelamiento de qué pasaría con las concentraciones a partir de las emisiones. Entonces tenemos diferentes elementos que componen ese modelo. Tenemos el componente hidrológico, que incluye todos los cuerpos de agua que están a nivel continental. También el componente oceanográfico, que tiene que aportar toda la parte de los mares en cuanto a temperatura, producción de vapor, recepción de agua líquida mediante las lluvias, y los ciclos que tienen cada uno de los componentes del sistema climático, que en este caso es el agua, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, que están asociados a los gases de efecto invernadero. En estas herramientas, pues ustedes pueden observar que es una cuestión bastante compleja, y se debe tener una infraestructura de máquinas para el cómputo, y unos códigos o programas de computación que me permiten calcular estos elementos, y que son a veces bastante complejos. Bueno, explicado esto, explicado lo de qué es el cambio climático, qué es la variabilidad climática, qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico o temperie, pues doy el paso a mi compañero Franklin Ruiz, de la Subdirección de Meteorología, quien les introducirá más concretamente sobre qué son los escenarios de cambio climático y cómo se hacen en Colombia. Mil gracias por la atención y por la paciencia. Muchas gracias, Luis, y a ustedes muchas gracias por seguir conectados en este webinar. Muy buenos días para todos, y a continuación vamos a hablar sobre la charla ¿qué escenarios de cambio climático se han hecho en Colombia? Y obviamente cuando hablamos de estos escenarios de cambio climático tenemos que recordar que, de acuerdo con el artículo cuarto de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos, todos los países que son miembros de esta, por decirlo de alguna forma, de esta comunidad, pues deben reportar periódicamente sus comunicaciones nacionales, obviamente con este índice, con el fin de, digamos, de que todos estos reportes sean comparables entre las diferentes naciones. En general, ¿qué se presenta? Un inventario nacional de emisiones clasificadas por fuentes, remociones y sumideros, unas circunstancias nacionales incluyendo una descripción de las medidas adoptadas o previstas para aplicar la convención. Donde entran estos escenarios de cambio climático generalmente son en esos capítulos de la vulnerabilidad actual y futura del país frente a los impactos del cambio climático. En cierta forma, generalmente cuando hablamos de este tema lo que se trata de medir es el riesgo por cambio climático, teniendo en cuenta, digamos, que el riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad. En este caso, la amenaza, ¿quién va a ser? El clima. Y este clima va a estar representado básicamente por esos escenarios de cambio climático. Con esto pues tratamos de responder con todas esas herramientas que nos ofrece el panel internacional de cambio climático, es cómo podría ser la temperatura, la precipitación y otras variables meteorológicas a lo largo del siglo XXI. Esto con el fin de ¿qué? Facilitar las adecuadas medidas de adaptación al cambio climático. Todos los planes de adaptación de cambio climático pues deben tener esto en consideración, y así de esa misma forma pues mirar cuáles son las medidas para abordar la mitigación del cambio climático, obviamente identificando obstáculos, carencias y necesidades en cuanto a financiamiento, tecnologías y capacidades, y así también incluyendo entre información que se considere pertinente para lograr los objetivos que exige la convención. Visto desde el marco histórico, pues Colombia en este momento pues sabemos que ha entregado 3 comunicaciones nacionales sobre cambio climático, y en ese sentido pues obviamente que ha elaborado 3 escenarios de cambio climático. Pues obviamente, y como lo estábamos diciendo anteriormente, como estamos ratificados a través de la ley 164 de 1994 como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues en 2001 se entregó la primera comunicación nacional. Ya en 2010 se entrega la segunda comunicación nacional
de cambio climático. Hacia 2015 pues se entrega por primera vez un documento que se conoce como el BUR, y en este sentido pues es un reporte bienal de emisiones, o básicamente son informes actualizados sobre los gases de efecto invernadero que básicamente produce el país. Y es muy bueno este reporte, pues básicamente pues indica cuántos gases de efecto, en qué proporción más bien de gases de efecto invernadero con respecto al mundo cada país emite. Ya digamos que hacia 2017 se elabora la tercera comunicación nacional de Colombia, se entrega hacia 2018 el segundo documento BUR, y nosotros ya para este año 2024 estamos entregando los escenarios de cambio climático dentro de la cuarta, o como parte de esa cuarta comunicación nacional, para tener en cuenta que el siguiente informe esperamos, si el tiempo lo permite, entregar el BTR hacia el 2026, y finalmente pues ya entregar hacia este año, pues hacia 2028, toda la cuarta comunicación nacional completa. Ya hacia un horizonte un poco más de largo plazo, y esperando básicamente con el momento en que el IPCC entregue su reporte 7, y así como los nuevos modelos que muy seguramente aparecerán, pues se tendría un estimado que posiblemente hacia 2030, hacia 2032 podríamos estar presentando una nueva generación de escenarios de cambio climático. Si bien es cierto que digamos que en esta primera comunicación nacional digamos no aparecen los escenarios como tal, sí digamos que hay que reconocer que la Universidad Nacional en sus momentos hizo una elaboración de los primeros escenarios de cambio climático corridos para Colombia, básicamente haciendo una generación de duplicación de el CO2 para finales del siglo XXI. Ya en este momento se compararon cómo cambiaría la temperatura de la precipitación para finales del siglo XXI comparada con la media histórica 1961-1990, principalmente para las variables de precipitación y temperatura. En este sentido, pues hay que tener claro que ya para estos momentos se sabía que la temperatura iba a aumentar en la mayor parte de las regiones del país. En ese momento se hizo para 24 regiones hidroclimáticas del territorio colombiano, pero también se tenía o se esperaba que algunos cambios en porcentaje de precipitación, que podrían haber aumentos en unas regiones y disminuciones en otras regiones que podrían oscilar de alrededor de más o menos entre el 20 y 25%, pues digamos siendo lo más extremado para ese extremo en ese momento, digamos la Orinoquía Central, que se estimaba casi aumentos del 35%, y tal vez las reducciones más significativas se estarían dando hacia las regiones del Medio Cauca, Alto Nechí, con un orden del 6%, tal vez como los resultados más relevantes en este tema. Ya sobre la segunda comunicación nacional, y me acuerdo muy claro que esto fue un trabajo muy unido, particularmente dentro de un proyecto que se conoció como el proyecto INAP, el Integrated National Adaptation Project, en el cual, digamos, junto con la Universidad Nacional se corrió un modelo que se conoce el modelo PRECIS. En este momento pues se tomaron datos básicamente de modelos globales, de modelos que corrían en el Reino Unido, y se obtuvo una resolución, digamos, del orden más o menos de 25 por 25 kilómetros, pero para esa época básicamente lo que hizo el panel intergubernamental de cambio climático básicamente fue generar 4 escenarios de cambio climático, que se conocía en ese momento como el A2, el B2, el A1 y el B1. En esos momentos, digamos que fue muy interesante porque estos escenarios de emisión tenían como una fácil comprensión de cómo se corrían, y básicamente lo que hacían como en orden eran como estimar esas emisiones, cómo esas emisiones convertirlas en concentración, cómo esa concentración afectaba la temperatura, y cómo esa temperatura básicamente, que es como la condición de frontera que corrían esos modelos, le decían a través, digamos, de ese conocimiento que podría ser en el futuro, básicamente nos daba las respuestas a través de modelamiento dinámico, es decir, que usaban ecuaciones de la física de cómo serían esos cambios de precipitación, temperatura y otras variables meteorológicas. Es importante entender que, digamos, que esas emisiones básicamente se tenían en cuenta bajo la clasificación de posibles evoluciones de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero a lo largo del siglo XXI, pues basados en criterios socioeconómicos
económicos y tecnológicos. Por ejemplo, si vemos en la figura de la derecha o el cuadro de la derecha, el escenario A1FI, que básicamente fue como el escenario por excelencia que corrió todo el mundo en esa época, mostraba que la población aumentaría hacia mitad del siglo XXI y después disminuiría, que la economía seguiría creciente, que el cuidado por el medio ambiente pues era un poco, digamos, tendiente a la baja, que la equidad aumentaba, que la tecnología pues cambiaría y que la globalización pues digamos que estaría en un término medio de crecimiento. Digamos que de esa forma básicamente se estimaban como esos tipos de emisiones y básicamente ese tipo de emisiones nos darían una respuesta de cómo sería el clima a lo largo de ese siglo XXI. Ya después se generaron los escenarios de cambio climático para la tercera comunicación nacional. En ese reporte el IPCC pues hizo digamos un cambio metodológico y básicamente le interesaba más era mirar como cuál era el forzamiento radiativo que generaban esos gases de efecto invernadero. Digamos que en pocas palabras, si había un balance de radiación neto, prácticamente toda la radiación que entraba era la misma que salía y prácticamente pues habría un balance y sería 0 vatios por metro cuadrado. Obviamente nosotros no sabemos que no es así porque parte de esa radiación y básicamente por esos gases de efecto invernadero que están suspendidos en la atmósfera, pues algo se debe quedar. ¿Qué ocurre? Que cuando más queda, entonces tenemos un escenario pesimista que básicamente son los que están dados por esos escenarios que se conocen como el 8.5 vatios por metros cuadrados, pero en cuanto menos queda, pues son los más optimistas y son los de 2.6 vatios por metro cuadrado. En ese sentido, básicamente se hablaba en ese entonces que el RCP 2.6 sería el escenario optimista, los RCP 4, 5 y 6.0 serían los escenarios balanceados, mientras que el RCP 8.5 pues básicamente serían los escenarios más pesimistas. Como muestran, digamos que en ese panorama global pues obviamente estos aumentos de temperatura pues obviamente son menores frente a esos escenarios optimistas, como lo ven en el RCP 2.6 era de 0.9 a 2.3 grados Celsius, inclusive hacia finales del siglo XXI con unos balances negativos obviamente de gases de efecto invernadero, pero sin embargo cuando miramos esos RCP 8.5 pues ese aumento básicamente se estaba estimando entre 3.2 y 5 grados Celsius, básicamente comparados con las climatologías de referencias que ellos usaron en esos momentos que fueron 1850-1900. En el caso particular de nosotros, pues básicamente pues utilizamos o corrimos también estos 4 escenarios, prácticamente haciendo proyecciones para la precipitación, la temperatura máxima y mínima, obviamente con un cambio también metodológico, como lo vamos a ver posteriormente, frente a los presentados en esta segunda comunicación nacional. Ya finalmente, y para este año se van a presentar nuestros escenarios SSP. Básicamente es una buena combinación entre lo que ocurría entre los escenarios de emisión y estos escenarios RCP, donde básicamente se trataba de entender cuál es la trayectoria más posible que nos permita llegar a ese forzamiento radiativo. En este sentido y para estos escenarios de cuarta comunicación nacional, se corrieron los escenarios SSP1 2.6, el 245, el 370 y el 585 para distintas variables y en este caso pues para nosotros era importante no solamente correr la precipitación y la temperatura media, sino también como entender lo que estaban necesitando los sectores. Nuestras reuniones básicamente con los sectores como el agro, como la energía, con los sectores, nos estaban pidiendo, digamos, otras variables meteorológicas con el fin de que ellos también pudieran hacer sus proyecciones al siglo XXI frente a sus temas sectoriales. Y en este caso básicamente pues se incluyeron la humedad relativa, importante básicamente para el tema agro, la radiación solar, la velocidad del viento, que son temas que no solamente para el tema agro, para el tema energético son bien importantes. Mucho seguramente la precipitación, la temperatura seguirán siendo, digamos, las variables por interés las que estén marcando la pauta del cambio climático y que serán interesantes para el uso en otros sectores como la gestión del riesgo, la salud, entre otros. En este caso, básicamente, pues como lo muestra la diapositiva, usamos 25 modelos climáticos globales.
Ya, pues básicamente me parece importante hacer como las diferencias y ver como esa relación que estamos ganando con esta nueva generación de escenarios de cambio climático. Si nosotros básicamente vemos la primera comunicación nacional que se publicó en 2001, las corridas básicamente correspondieron para dos variables que fue la precipitación y la temperatura media del aire. Solamente hubo un escenario que básicamente corresponde al de duplicación de CO2 y se utilizaron un ensamble de 6 modelos climáticos globales. Las escalas de tiempo básicamente fue anual, ¿cierto? Y simplemente fue proyectada para 46 estaciones hidrometeorológicas en Colombia. En la segunda comunicación nacional, lo interesante acá es básicamente que empezamos a trabajar con más variables. En este caso pues aparecen la temperatura media, la temperatura máxima, la temperatura mínima, también se incorpora la humedad relativa, inclusive se hicieron análisis de tendencias para esta época del año y se corrieron 3 escenarios de cambio climático. En este caso fue el A2, el B2 y el A1B. Básicamente digamos que el A1B, como mencioné anteriormente, fue como el escenario de referencia que todo el mundo corrió, particularmente en su variante FI, que es fue el de uso intensivo de combustible fósil. Hubo un cambio en la metodología, básicamente ya digamos que en este caso hubo una modelación dinámica, como comentaba anteriormente se utilizó el modelo PRECIS con datos de modelos de UKANMET de Reino Unido. En este momento también digamos que tanto para segunda y tercera pues se mejoran las escalas de tiempo, ya no es en escala anual, básicamente se mejora porque la escala en este caso también es trimestral, lo que nosotros llamamos en meteorología como la escala estacional, pero básicamente digamos que en este punto se toma digamos en consideración para sus validaciones así como sus proyecciones alrededor de 1370 estaciones para la precipitación y 500 para las temperaturas. En la cuarta comunicación nacional digamos que mantenemos esas variables. Vuelve a haber, digamos que se corren 4 escenarios, como le comentaba, el más optimista que nos referenciamos al RCP 2.6, el más pesimista al 8.5, los balanceados al 4.5 y 6.0, se hizo un ensamble de 15 modelos climáticos globales, fue en este caso un método de downscaling estadístico para las mismas estaciones de precipitación que fueron alrededor de 1370, las mismas para las 500 de temperatura, y en este caso pues digamos que se tuvo básicamente no solamente el clima actual, sino las proyecciones de esos escenarios de cambio climático para las estaciones que están, con las que se trabajaron, y básicamente se hizo así porque la metodología básicamente fue estadística. Para esta cuarta comunicación nacional, pues digamos que se hacen unas cosas mucho más interesantes y creo que hay una mejora muy robusta con respecto a las 3 comunicaciones nacionales anteriores. Inicialmente, como les comentaba anteriormente, se incorporan mayor variables, básicamente para atender también, digamos, las necesidades que algunos sectores nos han comunicado. Se corren igualmente pues esos 4 escenarios de cambio climático, en este caso siendo el SCP 1 menos 2.6, el escenario optimista, el SCP 58.5, el escenario más pesimista, mientras que los balanceados son el SCP 4.5 y el SCP 3.70. Se hace un ensamble de 25 modelos y básicamente con una metodología que prácticamente lo que permite ver es que estos modelos van a representar el clima en Colombia con unos test estadísticos bastante robustos, y se utilizan obviamente pues los modelos que hacen parte de lo que se llaman el Coupled Model Intercomparison Project de la versión 6, donde todos los modelos que están integrados ahí básicamente se toman los de la NASA, que tienen una buena resolución ya para tomarlos como unas condiciones iniciales para nosotros obtener unos datos reticulados del orden de aproximadamente 10 por 10 kilómetros usando una técnica que digamos dentro de la idea conocemos que el cubo de datos, que básicamente fue construir en clima presente estos datos a una alta resolución, no solamente teniendo en cuenta los datos de nuestras estaciones, sino también datos de la orografía, así como datos de otros reanálisis, lo que nos permitió tener básicamente una mejor representación espacial del clima presente, y con esa mejor representación espacial del clima presente generar esos escenarios de cambio climático. También en este caso pues lo que estamos haciendo es aumentar también una mejora en la resolución espacial. Ya no solamente nuestros resultados van a ser anuales y trimestrales, sino van a ser de carácter mensual, y en ese orden, y como les mencionaba anteriormente, como estamos trabajando con ese cubo de datos, pues obviamente vamos a tener datos
escenarios de cambio climáticos para alrededor de 1.587 puntos a lo largo y ancho de Colombia para la precipitación y temperatura, 9.510 para la humedad relativa y alrededor de 1.582 para radiación y velocidad del viento. Esto teniendo en cuenta, digamos, que son un poco menores y tal vez como lo va a explicar posteriormente Guillermo, es porque la fuente de datos que se utiliza es diferente. En este caso no se utilizó el cubo de datos como lo mencionaba anteriormente, sino se utilizaron los datos del reanálisis ERA 5 que fue desarrollado por el Centro Europeo. Entonces, en este sentido, pues, digamos, quería terminar la charla. Ahora quisiera pues darle la continuación a Guillermo, que nos va a hablar sobre los usos, no usos, alcance y limitaciones de los escenarios de cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Franklin, por la presentación del contexto nacional y muchas gracias a Luis también por la contextualización de los conceptos principales relacionados con los escenarios de cambio climático. Buenos días para todos, yo soy Guillermo Armenta, profesional de escenarios de cambio climático del proyecto CIVIT, Transparencia Climática, y ya como tal voy a presentarles los usos, no usos, alcances y limitaciones de estos escenarios de cambio climático. Principalmente, los escenarios se utilizan para ver cómo podría cambiar el clima ante el cambio de las concentraciones de gases de efecto invernadero por actividades humanas que puedan darse bajo diferentes supuestos de cómo crecería la economía, cómo serían los desarrollos tecnológicos, qué pasaría con la sociedad y otros elementos. ¿Esto con qué fin? Para poder establecer acciones o medidas de mitigación, es decir, aquellos aspectos, aquellos planes que puedan permitir la reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar o aumentar los sumideros, la selva, los bosques, la vegetación, que pues ayudan a reducir esas emisiones del carbono. Y la otra parte del camino también está asociada con la adaptación, a cuáles son esas acciones para reducir los impactos negativos que puede traer este cambio climático. Y en otra parte también ver cómo se pueden aprovechar estas nuevas oportunidades que podría traer este cambio climático, porque pues no todo necesariamente es negativo. Pueden haber algunos aspectos donde están más condiciones climáticas, puedan generar nuevas oportunidades en algunos sectores. Otro de los usos que se han dado ha sido pues de estos escenarios que se han generado en el IDEAM. ¿En qué se han aplicado, en qué se han establecido estos escenarios? Primero, pues en los análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, de lo que ya nos comentaba Franklin anteriormente, en las comunicaciones nacionales, en varios proyectos regionales y sectoriales se han utilizado estos escenarios, estas proyecciones climáticas. También en la planeación, en el diseño y en el desarrollo de medidas y acciones de adaptación y mitigación, han sido un insumo clave para los planes de gestión de cambio climático territorial, también para establecer o para en las escuelas, en las universidades, para formar o utilizar estos escenarios como un elemento para hacer formación en diferentes niveles escolares sobre la importancia y todo esto del cambio climático. También para la modelación de propagación de enfermedades transmitidas por vectores, esto para el sector salud. También ha servido para el apoyo en la elaboración de normas, de los POMCA, de los instrumentos para la regulación y manejo de recursos hídricos y muchas más aplicaciones ya puntuales. Como tal, ya hablando de estas aplicaciones puntuales, se han utilizado principalmente los cambios en el clima medio en algunos contextos generales. Como podemos ver a la izquierda, los cambios de la temperatura definidos por diferentes regiones bajo distintos escenarios sirven para explicar o para determinar el posible impacto que tendría este aumento en el país y bueno, con ello pues definir diferentes impactos en otros sectores o dimensiones. Y ya pasando pues a un impacto particular, por ejemplo tenemos la salud donde pues el aumento de la temperatura, los fenómenos meteorológicos extremos y todas estas cuestiones que puede traer el cambio climático pues puede generar diferentes afectaciones, tanto en la salud física como mental y comunitaria en las personas. Otro de los usos ya es cuando se tiene información detallada en alta resolución, ya se aplican diferentes modelos, diferentes herramientas, como nos contaba Luis anteriormente, programas de computación que utilizan ecuaciones matemáticas para tratar de representar diferentes aspectos de la vida cotidiana o de diferentes sectores, donde se utilizan estos escenarios. En los recursos hídricos, por ejemplo, la proyección de caudal, como vemos en la gráfica de la izquierda, o en los modelos agrícolas, donde diferentes variables, tanto climáticas como de otra índole, se cruzan o se mezclan para tratar de representar o de simular cómo sería la respuesta de ciertos cultivos ante los impactos del cambio climático.
También, bueno, ya pasando a la parte de los no usos, reitero lo que dijo Luis anteriormente, no son pronósticos, no deben manejarse puntualmente como un valor que sí o sí va a ocurrir, lo cual nos lleva a que no deben ser tampoco tratados como verdades absolutas. Como ya nos comentaba Franklin, los escenarios han ido cambiando, cada vez que sale un reporte de evaluación del IPCC, van cambiando ese conocimiento, esa concepción que tienen esos escenarios y por lo tanto pues puede cambiar la proyección cada vez que pues, se actualice la información, cada vez que tenemos un mejor conocimiento del clima y del cambio climático. Algo importante, no se deben confundir esto cambio climático con los impactos de la variabilidad climática. Ustedes ven a la derecha una imagen donde pues en ocasiones se encuentran unas noticias o en diferentes partes del mundo donde algún fenómeno de variabilidad climática que genera, por ejemplo, una sequía o un daño en algún sistema, algún recurso hídrico o alguna afectación, ya enseguida pues desafortunadamente lo confunden con cambio climático y no necesariamente es así. Digamos, la variabilidad climática genera unos impactos, impactos ya muy temporales, muy puntuales, que pues no necesariamente están relacionados con cambio climático. El cambio climático lo que puede alterar es la frecuencia, la intensidad y la duración de este tipo de eventos, pero como tal no son eventos puntuales. Ya hablando específicamente de la parte de las proyecciones, como nos mencionaban Franklin y Luis, como tal, los datos de los modelos no deben ser utilizados en forma cruda. Hago un ejemplo. Está el Atlas del IPCC, de pronto algunos de ustedes ya lo han visto anteriormente. Allí se encuentran proyecciones para diferentes partes del planeta, ¿sí? Estos datos pues, son generados por diferentes modelos globales y como tal, ellos no deben ser tratados como de forma cruda, es decir, descargo, miro el Atlas y digo, no, mira, aquí en mi zona va a pasar esto, va a aumentar 2, 3 grados hacia el 2040, 2050. No es la forma de manejarlo. Uno debe tomar estos datos, revisarlos, validarlos con información observada, con información que yo tengo en mi zona o en mi punto de interés y ajustarlo o hacerle el proceso de ajuste a la escala que yo requiera para mi región con metodologías robustas. Y algo importante es que no se deben promediar los datos de varios escenarios con el fin de generar un único escenario, ¿sí? Estos escenarios, como ya lo mencionaba Luis, nos muestran cómo podrían cambiar las emisiones bajo diferentes desarrollos que puedan darse a lo largo del siglo con la parte política, social, ambiental y todo ello. El combinarlos no es la forma adecuada para generar un análisis de estos escenarios, sino que se deben establecer o analizar por lo menos 2 de ellos. Ya en los alcances, como tal, recordemos que estamos hablando de cambio climático, un horizonte de muy largo plazo, ¿sí? Entonces, como tal, se debe manejar como lo que son proyecciones, y pues que la incertidumbre es mucho más alta en comparación a lo que se tiene cuando se hace pronóstico del tiempo o predicción climática. Y la recomendación que mencionaba anteriormente, se recomienda siempre utilizar al menos 2 escenarios para los estudios o los análisis que se van a realizar, ya sea a nivel nacional, regional o en diferentes sectores. Uno de estos escenarios que sea como el referencial o el que se está siguiendo y el otro un escenario pesimista. ¿Qué pasaría si las cuestiones empeoran? ¿Sí? Entonces utilizar esta parte de los escenarios con esa responsabilidad y tomando por lo menos 2 de ellos. Algo que mencioné ahorita está relacionado con la incertidumbre. ¿Sí? Esto como tal siempre va a existir, no solo en cambio climático, sino también en variabilidad climática, en pronóstico del tiempo, ¿sí? Siempre va a haber una incertidumbre de que estos datos pues, realmente estén proyectando algo pues, que pueda darse en concreto o con una alta probabilidad. ¿Qué nos puede generar estas incertidumbres en los escenarios? Principalmente estos elementos. Primero de ellos, la variabilidad climática natural. Sí, ya nos mencionaba Luis en su presentación, que la variabilidad pues, nos altera estas condiciones del clima medio y pues como tal los modelos, las proyecciones también tienen una variabilidad natural que se trata de proyectar allí y pues van a generar una incertidumbre en ese sentido. Ya como tal, las concepciones o lo que va dentro del escenario, eso pues va a generar que ese rango de incertidumbre sea mayor porque pues puede que un escenario se dé hasta cierto periodo del siglo y después pues cambien las condiciones sociales, económicas, todo ello y se den otros aspectos que pues ya no sean acordes al escenario. Entonces por eso el nivel de incertidumbre es mayor específicamente con el escenario. Como tal, ya con la parte técnica, la parte de los modelos, si utilizo 1, 2, 10, 20 modelos, ellos también nos van a generar una incertidumbre porque pues tienen diferentes proyecciones y formas de representar el clima. Y por último, pues los datos históricos y observados.
¿sí? Esta información histórica a veces pues, puede tener cierta incertidumbre en la medición o que faltaron datos o diferentes aspectos que pues, van a generar que haya una incertidumbre allí. ¿Cómo se reduce esta incertidumbre? Principalmente hacer una validación y una complementación, una revisión de la información histórica observada, tener la información lo más completa posible. El otro aspecto es pues tomar diferentes modelos, hacerle la evaluación de qué también me están representando mi clima histórico y con ello pues seleccionar aquellos que tengan mejor representación del clima en la zona donde los quiero aplicar. Lo otro pues también es utilizar técnicas de reducción de escala apropiadas. Como mencionaba antes, no utilizar los datos de los modelos crudos, sino pues llevarlos al nivel de la región o de la zona donde quiero utilizarlos. Hacer ensamble de estos modelos que se seleccionen, no tomar solo uno, sino pues de lo posible tomar unos 3, 4 o más y generar un ensamble de todos ellos. Aquí hay que hacer la distinción, hacer un ensamble de varios modelos para cada escenario, no ensamblar los escenarios como tal para generar uno único. Y por último, pues algo muy importante es lo de mejorar la comunicación y difusión de los escenarios de cambio climático. Si bien puede haber un trabajo de fondo muy técnico, muy concreto, muy riguroso, si no se comunican bien, todo ese trabajo se malinterpreta, se utiliza mal y pues ello puede generar un ruido, una incertidumbre al momento de utilizar estos escenarios. Ya como tal, en las limitaciones, pues siempre cuando se utilicen o se generen estas proyecciones climáticas, va a estar siempre ligado pues, o es limitado a varios aspectos. Principalmente la cuestión tiempo, el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para generar los escenarios? ¿Cuánto tiempo puedo tener para generar los análisis de cómo cambiará la temperatura, la precipitación, todas estas variables? Eso va a limitar pues cómo los utilizo, cómo los pueda generar. También los recursos técnicos, humanos y económicos con los que cuente para generar y analizar estas proyecciones. Y también pues la información histórica con la cual cuente para la zona o para la región, si cuente con información con la que yo pueda validar y ajustar pues estas proyecciones. Todas estas limitantes a su vez pues generan unas limitaciones o que se tenga cierto tipo de información y que los resultados pues también estén hasta cierto nivel. La principal limitante es el volumen de datos de las proyecciones a generar. Si utilizo 2, 3 o 4 escenarios, entre más escenarios, más modelos utilice, pues va a tener un mayor volumen de información. Eso va a estar limitado por los recursos que yo cuente para ello. También la cantidad de variables climáticas para las cuales pues, pueda generar las proyecciones, cuántos escenarios voy a utilizar, qué periodos de tiempo futuros voy a incorporar en los análisis. A veces no voy a poder tomar todo el siglo XXI, sino solo unos periodos en particular, porque pues, no tengo tiempo ni los recursos suficientes para generar estas proyecciones. También los tipos de técnicas de reducción de escala que se vayan a aplicar. Están las dinámicas, como utilizar los modelos numéricos regionales, como ya lo comentaba Franklin, el ejemplo de la Segunda Comunicación Nacional con el modelo PRECIS, o técnicas estadísticas, ya utilizar comparación entre los datos observados y diferentes métodos estadísticos para generar y hacer la reducción de escala de estas proyecciones con datos observados. Y como tal, todo esto también nos va a generar unos limitantes de a qué escala espacial y a qué escala temporal voy a tener estas proyecciones climáticas. Eso en cuanto pues, a los alcances y limitaciones. Ya para pues, ir cerrando, tenemos los escenarios que se han generado para la Cuarta Comunicación Nacional de Colombia. ¿Qué se ha hecho o qué se generó? Se generaron principalmente capas raster a nivel nacional con los cambios futuros proyectados para 7 variables: la precipitación, las temperaturas media, máxima y mínima, la humedad relativa, la radiación solar y la velocidad del viento. Estos cambios están proyectados tanto a nivel anual multianual como a nivel trimestral y a nivel mensual, bajo 4 escenarios SSP, el SSP-126, el 245, el 370 y el 585, en 4 periodos futuros de análisis: 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 y 2081-2100. Acá ustedes encuentran, ya pueden consultar parte de esta información que se está generando. Estamos en el proceso de oficialización de las capas cartográficas y en el geoportal ustedes ya encuentran disponibles la información relacionada con algunas de estas capas. Aquí tenemos el geoportal de la información oficial del IDEAM. Aquí ustedes van a encontrar capas cartográficas de diferentes productos de información que ha generado el instituto en los últimos años. Si van a hacer la búsqueda de los escenarios de cambio climático en la Cuarta Comunicación, en la casilla que aparece allí de buscar texto, agregan SSP.
que son los escenarios más recientes del último reporte de evaluación, el IPCC. Al colocarle y ir escribiendo, automáticamente en los resultados de la búsqueda, en la parte inferior, van a ir apareciendo las capas disponibles que hay para estos escenarios que se han generado para Colombia. Adicional a las capas cartográficas presentadas anteriormente, también se tienen las series de datos diarios y mensuales para el periodo futuro 2021-2100, para cada una de las 7 variables climáticas y para cada uno de los escenarios SSP analizados. Estos insumos están en formato NetCF, un formato de datos científico que se suele utilizar en bastantes modelos y bastantes herramientas, y en formato de texto, en formato ASCII. En el código QR ustedes pueden acceder al Story Map, donde pues se encuentra esta información, donde van a tener las series de datos para cada uno de los píxeles que vemos a la derecha, donde se pueden generar diferentes análisis, como el cambio de la temperatura a lo largo del siglo para un punto en particular. Aquí tenemos el Story Map de los escenarios de cambio climático de la Cuarta Comunicación Nacional. Es una página donde se resume todo lo que tiene este trabajo que se ha hecho de las proyecciones climáticas para el siglo XXI, donde se tiene como tal la introducción de qué se ha hecho, qué variables se han procesado, un contexto de los escenarios SSP y la información, el desglose o el detalle en la información generada. A medida que ustedes se van desplazando por el Story Map, al final ustedes van a encontrar los diferentes productos de información. Más abajo en la información oficializada, un link hacia el geoportal que veíamos anteriormente. En la información geoespacial también pues otras capas de raster que se pueden ir utilizando, que pues todavía no están oficializadas, pero ya en un tiempo van a quedar oficializadas. Y pues allí pueden descargarlas si las quieren ir utilizando en forma preliminar. También están las series temporales, lo que les comenzaba en la diapositiva. Aquí están los datos, tanto en formato ASCII, en formato texto, como en formato NetCDF. Pueden acceder haciendo clic en los botones de allí. Y también pues está el enlace al documento técnico, el documento que explica toda la metodología, todos los resultados y todas las proyecciones como tal que se tienen para el país. Para ese documento técnico, si quieren acceder directamente, pueden hacer scan al QR que aparece en la parte izquierda o haciendo clic en el enlace que mostramos en el Story Map. Si quieren ver una versión resumida de los principales resultados de las proyecciones climáticas, pueden consultar la presentación que se realizó dentro del marco de la COP16 en octubre de este año, en la cual ustedes encontrarán pues una versión resumida de estos cambios, de qué fue lo que se hizo y los insumos de información. Ya para ir cerrando, hay unas consideraciones finales para el uso, la aplicación y el no uso de estos escenarios de cambio climático. Algo pues que se tiene principalmente con ellos es que como tal, nos indican de forma científica que el país se va a seguir viendo afectado por el cambio climático. ¿Sí? Por primera vez para el país se tienen escenarios para radiación, velocidad del viento y nuevamente volvemos a tener escenarios para la humedad relativa. Y pues otros aspectos importantes, reiteramos, no son pronósticos, no se deben tratar como tal, deben tratarse como proyecciones de qué podría pasar en el clima bajo diferentes cambios en las proyecciones de gases de efecto invernadero generadas por actividades humanas. No hacer ensambles de varios escenarios para generar uno único, ¿sí? Es tomar varios escenarios, 2, 3, pero no promediarlos o generar un ensamble de ellos. Algo importante, si bien se ha llevado estos escenarios a una escala lo más fina posible, dado pues, el curso de tiempo y todo ello, para algunas zonas puede que estas escalas de píxeles de 10×10, de 25×25 no sea suficientemente descriptiva. Entonces allí tener esa consideración, esa recomendación de que pues si la escala no es suficiente, pues se deben hacer procesos adicionales de validación y ajuste, ya con información local, información ya en detalle, con el fin de pues, tener la mejor aplicación de estos escenarios en diferentes regiones o en algunos casos ya puntuales. Y con esto les agradezco a todos por su atención, por estar presentes, llegar hasta aquí y le doy paso a Elizabeth para darle las conclusiones y el cierre del evento. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Lo que hemos compartido hoy resalta la importancia que tienen los escenarios de cambio climático como una herramienta esencial para la toma de decisiones estratégicas en nuestro país.
Estos escenarios no solo nos permiten visualizar cómo el cambio climático podría transformar nuestras condiciones ambientales, sino que también sirven como una guía para identificar riesgos, priorizar sectores vulnerables y planificar medidas de adaptación y mitigación que sean efectivas y basadas en evidencia. En términos prácticos, los escenarios representan un puente entre la ciencia climática y la acción política. Su correcta interpretación y aplicación pueden marcar la diferencia para diseñar planes y políticas sostenibles que incorporen las particularidades de cada territorio y al mismo tiempo proyecten soluciones innovadoras frente a los retos climáticos que enfrentamos. Un aspecto clave que debemos tener presente es que los escenarios no son pronósticos exactos, sino que son proyecciones que nos ofrecen un rango de posibilidades dependiendo de las acciones que tomemos hoy. Por tanto, la invitación es a utilizarlos como insumos vivos, adaptables y profundamente necesarios para construir un futuro más resiliente y sostenible. Quiero animarlos a continuar esta conversación y profundizar en el uso de estas herramientas en sus contextos locales y sectoriales. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y preguntas en el canal oficial del IDEAM, tanto durante esta transmisión como después del evento. Estaremos atentos para resolver todas sus inquietudes y dudas y fortalecer este diálogo. Quisiera cerrar con una reflexión antes de que nos vayamos, y es que el cambio climático no es un desafío que podamos enfrentar de manera aislada, es un llamado a la acción colectiva, donde cada decisión cuenta, y herramientas como los escenarios de cambio climático nos empoderan para actuar con responsabilidad y visión de futuro. Finalmente, quiero agradecer y expresar mi más sincero agradecimiento a todos los profesionales que han participado en la construcción y que nos han acompañado hoy, por su liderazgo y compromiso. Y así, les agradezco obviamente a todos ustedes que han estado conectados desde diferentes rincones del país y del mundo, por supuesto. Su participación es fundamental para enriquecer estos espacios y fortalecer la red de personas e instituciones comprometidas con la acción climática. Los escenarios de cambio climático y sus documentos de soporte han sido posibles gracias al liderazgo del Instituto con el apoyo estratégico del proyecto YES-CIVI, Transparencia Climática para Colombia, el cual es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como agencia implementadora y la Fundación Natura como socio ejecutor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página web del IDEAM para mantenerse al día con las próximas actividades y eventos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad. Juntos podemos construir un futuro más resiliente y sostenible para nuestro país. Muchas gracias a todos y todas y que tengan un excelente día. Recuerden, IDEAM es ciencia.